¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles nuevamente, el Pastor Quillono, para desearles lo mejor de lo mejor a través de la bendición que solo Dios sabe darnos. Este programa está dedicado a experiencias de oración y desde luego es un pase directo al trono de la gracia de Dios que Cristo compró con su preciosa sangre para que por su gracia pudiéramos tener acceso ilimitado 24/7 al trono de la gracia de Dios. Aprovecha esta gran oportunidad que Dios te da. Esta noche tendremos en el estudio una pareja que vino de España y que viene a testificar del gran poder del Dios de lo imposible. Cómo Dios va hilando la vida para propósitos trascendentes. Dios es maravilloso y es tu Dios, mi Dios. Bienvenidos a Un Momento de Paz. El reino de los cielos empieza ahora aquí en la tierra. Cuando tú oras, estableces una conexión con el reino de los cielos, con el Rey del universo, el Creador, el Redentor, el Sustentador, el Proveedor. Nadie como Él. ¡Qué privilegio tenemos! Y va hilando, interviniendo en tu vida conforme lo dejas intervenir y te da evidencias de su amor y de su poder. Así es Dios de maravilloso. Esta noche tenemos con nosotros Antonio y Nuri Lerma, que se han dispuesto con toda amabilidad para estar entre nosotros y compartir sus experiencias con Dios en oración. Gracias, Antonio, gracias, Nuri, por estar con nosotros. Cuéntenos algo de ustedes para que nuestros queridos amigos que nos ven, que nos escuchan, pues se familiaricen con ustedes y con las historias que ustedes van a compartirnos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Pastor, por la invitación. Hemos visto este programa en algunas ocasiones y nos ha parecido muy interesante dentro de la programación del canal. Bueno, yo decirles que me llamo Antonio Lerma, soy de Barcelona, lo que es la ciudad en España, y estamos aquí en México desde hace poco tiempo en la universidad como docentes. Muy bien. Yo me llamo Nuria Úbeda y también soy de la misma ciudad que él, de Barcelona, España. Y bien, soy adventista desde que nací. Mis padres eran adventistas y ya estamos aquí en México unos añitos, como una gran experiencia. Amén, qué hermoso. Bueno, de eso nos van a contar después. Vamos a ir, calentando motores en este diálogo. Cuéntenos cómo aprendieron ustedes a orar. Este programa es dedicado a la oración, a sus propias experiencias, no la teoría, sino la práctica de la oración. ¿Cómo aprendieron ustedes a orar? Bueno, yo he de decir que antes de orar yo rezaba, porque vengo de una cultura muy católica. Y mis padres eran católicos, aunque no practicantes. Entonces yo aprendí primero a rezar y discutía mucho con el Señor, hablaba mucho con Él, porque tenía una cierta inquietud religiosa, ¿no? Tanto es así que, como anécdota, digo que era monaguillo de una de las iglesias de mi barrio, ¿no? Así es que yo aprendí primero a rezar el rosario, el Padre Nuestro, el Ave María y tal. Y eso siempre me mantuvo, sin saberlo yo, en una relación, evidentemente, con el Señor. Y eso pues me ayudó poco a poco a ir desarrollándome como persona, como jovencito. Y esa inquietud religiosa pues me llevó también a querer conocer
otras denominaciones religiosas, así es que estuve con testigos de Jehová, con evangélicos, hasta con mormones. La ciudad de Barcelona es una ciudad bastante populosa y es fácil encontrar otros grupos, ¿no? Y entre ellos también los adventistas, ¿no? Y entonces, pues, empezabas a comparar, empezabas a conocer y bueno, por dar un salto en el tiempo, yo con 19 años me bauticé. Pero antes de eso sí que hablaba mucho con el Señor, no discutir en el buen sentido de la palabra, hablaba mucho con Él porque yo era como tenía un problema siendo practicante católico y era compaginar el texto bíblico con la evolución. A mí me gustaban mucho los temas evolutivos. Entonces había cosas que no me cuadraban. Yo leía una cosa en la Biblia y luego leía un libro y no conseguía cuadrar. O sea, había mucha discrepancia, muchas sí. incógnitas, muchas preguntas. No entendía, me quedaban muchas dudas. Entonces, poco a poco, pues vi que la Biblia daba también sus explicaciones desde un punto de vista del origen del hombre y de los animales y de la tierra. Entonces, poco a poco, pues me fui inclinando y ya por dar un salto en el tiempo, pues al final con 19 años me bauticé. Mis padres no son practicantes católicos, como comentaba, eran respetuosos, nunca tuve problemas en mi casa por ser adventista, pero para serlo tenía que observar el sábado, lógicamente. Claro. Y que allí sí que tengo una experiencia muy, muy bonita que recuerdo con cariño, porque fue con un familiar que no es adventista, y entonces me resultó bastante difícil. Yo cuando, no sé, ¿tenemos tiempo? ¿Podemos explicar? Sí, claro. Sobre todo explicar cómo es que el Dios que, digámoslo así, conocías de oídas, Sí. llegó a ser tu Dios de tal forma, Antonio, que llegaste a entregar tu vida a los 19 años, dijiste. Sí, a los 19. Sí, es lo que te iba... Yo en aquella época, 17 y 18, trabajaba en correos. Yo era cartero. Iba por las calles distribuyendo las cartas. Y coincidía que la última zona que yo tenía que repartir tenía una familia, unos tíos míos. Desgraciadamente ya falleció ella, mi tía, pero mi tío todavía sigue vivo. Y entonces yo, ya inquietado, conociendo con los evangélicos y adventistas y tal, pues yo siempre que acababa mi distribución, pues me iba a casa de mi tío, me daba un vasito de leche con colacao, estas cosas, con cacao, y entonces pues hablaba, yo les hablaba de la Biblia, de lo que empezaba a conocer. Tanto era así que resultaría muy pesado para mi tío, ¿no?, que yo cada día insistiera, y entonces él me dijo un día, que fue lo que hablamos a veces, ¿no?, el momento que te encuentras con el Señor. Mi tío me dijo, dice, mira, Antonio, a esta casa puedes venir cuando quieras, pero no me hables más de tu Dios, porque si estás tan convencido, ¿por qué no te bautizas tú? Y eso fue lo que dije yo para mí, digo, ¿verdad? pues es cierto, o sea, estoy aquí hablando de Dios, del sábado, de... Su tío le dio un llamado para que se bautizara. Sin él saberlo, sin ser adventista y siguió en esperarlo. Por eso digo que a veces el Señor utiliza a personas y situaciones, y entonces eso fue lo que me hizo tomar la decisión. Así es que dejé correos porque se trabajaba en sábado y yo me bauticé un viernes. Y el domingo, pues, me fui a nuestro colegio Sagunto a trabajar y a estudiar allí. ¿Qué pensabas estudiar? Disculpa, siempre. No, ¿qué pensabas estudiar? No, yo en aquella época, por mi edad, estaba estudiando todavía lo que sería el bachiller. Okay. Entonces yo fui a estudiar allí bachiller, sí, en primera fase. Nuria, ¿cómo aprendió usted a orar? Así en corto, porque tengo entendido que usted es de familia... adventista. Sí, mis padres allí en Barcelona, en aquellos años que serían los años 60, 1960, se abrió una iglesia en una colonia de Barcelona que se llamaba Guinardó. Y el primer pastor que tuvo esa iglesia bautizó a mis padres.
Entonces, dijéramos que antes de que yo naciera, mis padres ya eran adventistas. Entonces yo luego nací en el 63. Y bien, pues yo lo que sí recuerdo, yo me bauticé con 11 años y alrededor de, pues eso, 10 años o así, yo tenía ya mi cuarto propio, porque primero lo compartía con mi hermana y luego ya conseguí tener mi cuarto propio. Y entonces ponía en práctica lo que me enseñaban en la iglesia. Tenía un himno favorito, que es del himnario antiguo, el 332, con Sin igual amor Cristo me ama, y yo siempre me ponía de rodillas delante de la ventana, porque la ventana daba a un patio, dijéramos que daba a las otras ventanas de los otros edificios y daba la luz, y entonces yo siempre me ponía, oraba delante de la ventana. Y entonces cantaba este himno siempre, que me lo sé de memoria, todas las estrofas, y entonces oraba mucho a Dios. Sobre todo le pedía que me ayudara a encontrar un buen marido, un buen esposo, qué sería de mí, porque luego con los años, al cabo de un poco tiempo, mi madre enfermó. Entonces, claro, yo me sentía un poco desvalida y le pedía al Señor mucha fuerza, porque yo era muy jovencita, tenía 11 años y mi madre estaba enferma y la pobre estaba en cama y poco se podía ocupar de mí. Y yo era muy jovencita. Y entonces yo me acuerdo, tenía mi Biblia, mi primera Biblia, que todavía la conservo, y subrayaba mis versículos de memoria favoritos. Y uno de ellos es Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén. Qué maravilla. Y esa fue mi gran experiencia. Puedo notar que hay una atracción, hay un hambre de Dios cuando uno tiene algunas carencias, algunas necesidades, y uno es consciente de que Dios es bueno y que no nos va a dejar, no nos va a desamparar. Él es fiel. Aunque nosotros no seamos muy rectos ni muy fieles, Él permanece fiel. Y eso da convicción, da entereza, da firmeza al carácter en medio de las tribulaciones, ¿verdad? Yo puedo notar que ustedes han aprendido a orar en la práctica, han tenido experiencias con Dios y ustedes han sentido, han palpado la dirección divina, ¿no? Puedo ver en las 3 grandes decisiones que dicen tenemos que tomar en la vida: quién va a ser tu Dios, cuál va a ser tu fe, quién va a ser tu esposo o tu esposa, y cuál va a ser tu profesión, a qué te vas a dedicar en la vida, ¿no? Que comprende toda la vida prácticamente. Entonces, ustedes están hilando a través de la oración y el estudio de la Biblia, en el conocimiento bíblico, sus vidas con la vida de Dios. Dios está hilando con ustedes a través de la oración su vida, y ustedes llegan a ser el reflejo de la voluntad divina, que el mundo necesita conocer a Dios, y no de palabra, sino demostrado, de hecho. Aunque nosotros no digamos nada, el testimonio de una vida es poderosa. Y ustedes han crecido, han pasado. ¿Cuántos años han estado ya casados? Llevamos casados 45 años y 48 juntos. Nos conocimos en Sagunto, que también es curioso, ¿no? Porque nos conocimos en Sagunto y, siendo de la misma iglesia de Barcelona, nunca nos habíamos visto. En el colegio adventista de Sagunto, sí, en Sagunto. Entonces, en Barcelona, en aquella época, Nuri, su madre, estaba enferma. De hecho, murió cuando yo tenía 12 años. Yo no era miembro de iglesia todavía, porque como trabajaba en correos, trabajaba todos los sábados y no iba nunca a la iglesia. Por eso no se veían. Claro, no nos veíamos.
Y entonces las circunstancias, digamos aquellas casualidades, ¿no? Al fallecer su madre, pues su padre no se pudo hacer responsable de ella, y entonces su hermana mayor, que vivía en Francia, pues le aconsejó que fuera al colegio a estudiar como jovencita, lo que sería pues la secundaria. Y yo, pues al dejar correos por el sábado, en mi casa, mi padre, tuvimos un enfrentamiento y bueno, yo hoy en día no tengo ningún problema, pero en aquel momento mi padre me dijo, si dejas correos, si dejas el trabajo, porque yo era funcionario, si dejas el trabajo te vas de casa. Y entonces pues tomé la decisión de... Dejó el trabajo y se fue de casa. Exactamente. Yo ya tenía 19 años, ya mayor de edad. Y entonces el pastor que me bautizó, pues habló con el colegio y entonces allí me dieron trabajo y fui como un estudiante industrial, como lo que se conoce aquí. Y allí, pues allí nos conocimos. Ahí se conocieron. Sí, porque dijimos, ¿de dónde eres? De Barcelona. Ah, ¿y de qué iglesia, Guinardó? Ah, pues yo también, pues no nos hemos visto nunca y tal. Y eso nos dio a la amistad y empezamos a relacionarnos. Y Nuria estaba orando por eso. Sí, ella oraba por eso. Y entonces yo me imagino que en algún momento también tú, Antonio, estabas orando. Evidentemente. Señor, ¿será esta bellísima dama? Señor, ¿será que sí? Me imagino que Sí. Dios fue dirigiendo en oración. Sí, la verdad es que sí. Dios es maravilloso. Sí. Yo siempre lo he dicho en el programa, los mejores regalos de Dios son personas. Y a veces no nos damos cuenta cuando nos llegan. Tiene que pasar o tiempo o algún problema para realmente darnos cuenta de abrir los ojos. Pero si lo que tengo es maravilloso. Así es, exactamente. Y a veces Dios es bueno, abundantemente generoso. Y los planes de Dios van trabajando y continúan, seguirán trabajando, porque ustedes nos contarán también cómo es que llegaron acá en un momento. Mientras yo invito a todos los amigos, amigas que nos ven, que nos escuchan, que envíen sus pedidos de oración. Formamos una enorme comunidad de personas que oramos unos por otros. Por favor, no te aísles, únete a nosotros, oremos unos por otros. En la pantalla estarán pasando los pedidos de oración, los agradecimientos. Toma nota y únete a nosotros. Pon algún comentario ahí en Facebook o en YouTube. Tú puedes poner tus comentarios para que veamos que han sido de bendición estos testimonios que se presentan en este programa. Envía tus pedidos de oración a los medios que pasan en pantalla. Desde luego hay un grupo de hermosas damas, las guerreras de la oración, que se deleitan intercediendo, poniendo en las manos de Dios tus peticiones y alabando a Dios por tus agradecimientos. Formamos este hermoso grupo y no solamente en un país, sino están regados en muchos países, porque este movimiento es universal, de acuerdo a Apocalipsis 18, 1 y 2. La luz del Evangelio iluminará el mundo entero y el poder de la oración es el poder que sostiene la vida para ilustrar el Evangelio a los demás a través del carácter, ¿no? Claro. Así que ustedes se conocieron en la universidad, bueno, ahora es universidad, ¿cierto? Sí, no, todavía no, pero es un campus, es un campus universitario, porque está la Facultad de Teología y hay una escuela superior de idiomas también. Sí, nos conocimos allí estuvimos 2 años juntos y allí decidimos unirnos y entonces volvimos a Barcelona, cada uno pues a su casa con sus padres y allí pues iniciamos una vida ya de pareja y de matrimonio y bueno, desde entonces hemos estado juntos ya 45 años. ¿Sí? Qué maravilla, ¿verdad? Cómo Dios va hilando sus vidas, juntando vidas para la gloria de su nombre. Y podemos ver que Dios también tiene su hilo mayor. Su hilo que va hilando un tejido maravilloso que refleja a Jesucristo. ¿Cómo llegaron ustedes aquí? ¿Cómo es que Dios los trajo? No fue fácil. Dios tiene sus tiempos, ¿no? A veces pensamos, voy a orar y ya Dios me va a contestar. Algunos tienen la idea de que la oración es como la lámpara de Aladino o ¿qué le diré? Un Santa Claus que tú le pides y Él te da.
o un dispensador de bebidas donde tú le apachas, ¿cómo se dice? Le puchas, ¿cómo se dice? Le oprimes, aprietas el botón y sale un producto. Sí. Dios es mucho más que eso. Tiene su tiempo. Tiene sus planes y son planes deleitosos, de acuerdo a Jeremías. No los conocemos mucho, conocemos en parte, pero si confiamos en Él, Dios va desarrollando sus planes y somos conscientes de que finalmente son los mejores planes. ¿Cómo llegaron ustedes aquí? Bueno, después de Sagunto, y puedo dar un salto en el tiempo, por una cuestión de tiempo también del programa, pues nos casamos, seguimos estudiando porque éramos jóvenes, tuvimos 2 hijos y la iglesia me hizo un llamado para ir de Barcelona a Sagunto, a volver a Sagunto también, cosa que nos apetecía, para poner en marcha lo que hoy en día es el Hot Media en España. Yo siempre me he dedicado a los temas de comunicación. En Barcelona tenía alguna emisora de radio y siempre colaboraba con televisiones y tal. Y entonces nos fuimos a Sagunto de nuevo a trabajar en Hot Media. Estando allí, pues uno conoce más la iglesia y vi la necesidad de prepararme todavía más de lo que estaba. Entonces, pues empecé a estudiar una licenciatura en comunicación, después hice una maestría, llegué hasta mi doctorado en comunicación. Al estar en el campus adventista, pues tuve la posibilidad de estudiar teología también, y hice una maestría en teología. Bueno, pero todo eso que parece mucho, también está repartido en muchos años también, ¿no? Claro. Así es que cuando yo acabé, por dar un salto en el tiempo, mi doctorado, pues yo le pedí al Señor que me diera la oportunidad de poder ejercer como doctor o poder enseñar todos aquellos años de experiencia que yo tenía, ¿no? En Europa, desgraciadamente, no tenemos estructuras de universidad como las hay en Sudamérica o en Norteamérica. Hay varios motivos que igual ahora no daría tiempo, pero no tenemos universidades como aquí en Sudamérica, y menos de comunicación. Así es que, bueno, había una en Ucrania, una escuela de comunicación y periodismo en Ucrania, lo digo porque sí, en Bucha, pero que debido a la guerra dejó de funcionar y creo que otra vez están recuperando la enseñanza y tal, ¿no? Pero bueno, yo era español, nunca pensé dar clases en ucraniano porque me resulta una lengua muy distante. El caso es que empecé a moverme escribiendo algunas universidades sudamericanas, pero no recibí respuesta clara. Llegó la pandemia, mi madre falleció, los años pasaron y llegué a la jubilación. Y entonces, al llegar a la jubilación, pensé, bueno, pues ya... Aquí terminó. Aquí termino, me dedico a pasear por la playa, que también es muy agradable. Nosotros, especialmente en el Mediterráneo, ¿no? Nosotros vivimos a 3 kilómetros de la playa, o sea que a 7 minutos en coche estamos allí, o sea que maravilloso. Y entonces, lo que hablamos de los tiempos, después de pedirle muchas veces al Señor, yo sentado en mi despacho a veces me giraba y veía mi título de doctorado y le decía, Señor, no me permitirás que le saque brillo, decía, ¿no? Que le saque brillo a este título y tal. Bueno, pues me jubilé y digo, bueno, pues ya está. Y entonces, estando jubilado, recibo un WhatsApp, no era nada formal, aquello, una carta del consejo y tal, una carta del profesor Mateus Nascimento, director de aquí de la escuela, que sí quería venirme aquí a México porque tenían un proyecto parado de una maestría en comunicación y necesitaba un doctor en comunicación, ¿no? Y entonces, pues, no lo pensamos mucho. Debo decir que Nuri no estaba muy entusiasmada de venirse aquí a México. Supongo que ustedes estaban orando, aunque sí, ya habían orado, porque ya habían orado, Señor, si algo valió la pena haber hecho el doctorado, por favor. Y además hice como Moisés, o sea, puse primero el pie en las aguas, y en mi caso pues no se abría, ¿no? Y orábamos y orábamos, bueno, y cuando menos lo esperábamos, de donde menos lo esperábamos, surgió la oferta.
Y entonces, así es Dios, ¿no? Sí, sí. Dios tiene sus tiempos. Tiene sus tiempos. Y da generosa. Sí, yo pensaba, digo, bueno, ya jubilado, ya no. Bueno, tanto es así que cuando vinimos aquí, con todo el trabajo, Nuria a veces me decía, ¿no querías caldo? Me decía, ¿no querías caldo? Toma 2 tazas. O sopa. Al menos. Desde ahora vas a tomarte 2 tazas. No querías, eso es lo que pasa. Porque... déjeme hacer un comentario al respecto. Cuando uno ora, Dios toma tu oración muy, muy en serio. Tengamos cuidado cuando oremos. Sí. Porque si tú le pides algo a Dios, Él no se olvida. Sí, sí. Y lo toma muy, pero muy en serio. Dios es real. Y los trajo aquí porque usted se lo pidió y Él vio que ese era el plan. Sí. Para la gente aquí, como para usted también, para ustedes todos. Nuria, ¿cuál fue cuéntenos sus oraciones al respecto ir a México? Nunca había estado en México, ¿sí? No, nunca habíamos estado en México. Yo la verdad es que, bueno, yo soy maestra infantil. Luego, mientras él hacía el doctorado, yo también estudiaba. Porque, claro, si uno estudia, pues el otro también tiene que estudiar. Si no, entonces, pues claro, empiezas a decir, ¿por qué no salimos? ¿Por qué no vamos aquí? ¿Por qué no vamos allá? Entonces hay que acompañarlo. Entonces me saqué una licenciatura por la Universidad a Distancia de Lengua Española y Literatura. Y entonces yo trabajé en el Colegio Adventista de Barcelona como maestra, y lo que pasa que luego, bueno, tuve los niños y luego no me apetecía mucho trabajar con niños porque son más cansados y tal. Y entonces, claro, en principio veníamos aquí a México por su propuesta, ¿no? Y claro, yo estaba muy a gusto en mi casa, allí bueno, nosotros vivimos al lado del Colegio Adventista de Sagunto, en el mismo pueblo, Sagunto. Y yo estaba muy a gusto allí, en mi casa, con mis cosas, y yo digo, ya ahora, con la edad ya que tenemos que irnos a México. Bueno, la verdad es que vinimos primero 5 semanas para ver qué tal era. Y entonces, pues bien, pues sí, pues me gustó. Y entonces yo cuando oraba al Señor, digo, mira, Señor, yo sé que Antonio pues ha hecho mucho esfuerzo en sus estudios, le gustaría mucho tener esta experiencia, pero yo te pido que yo esté bien también. Y entonces me salió la oportunidad de que yo aquí diera clases en el Instituto de Idiomas, de español, bueno, y también de francés. Y entonces, y son alumnos adultos, que yo había trabajado con niños y no tenía ganas de seguir con niños, y estos son adultos, y entonces la enseñanza es más agradecida. Y entonces, pues no solamente él está bien, sino que yo también estoy bien, yo también puedo realizarme, y entonces se lo agradezco mucho al Señor, porque dijéramos que yo le pedía estar bien, pero Él me ha dado más todavía, no solamente estar bien, sino además poderme realizar, poder dar clases, y hay chicos y chicas que son los que quieren estudiar aquí en la UM, pero que son extranjeros y no saben español, entonces necesitan aprender el idioma, claro está. Nuri comenta que venimos a México por mí y ahora yo me quedo aquí por ella. Porque ahora ella está muy feliz, desarrollada. O sea, que el Señor ha cumplido nuestra... Es lo que dices, hay que tener mucho cuidado cuando se le pide algo al Señor. Porque el Señor a veces tiene sus tiempos, siempre tiene sus tiempos, pero cuando nos da muy multiplicado. Abundantemente. A mí me ha dado, tal vez, a veces demasiado trabajo de lo que le pedí, y Nuri pues está muy satisfecha en su trabajo y está bien. Así que seguimos aquí por ella, vinimos por mí y seguimos por ella. No sabemos hasta cuándo, porque también le pedimos al Señor que cuida a nuestros hijos, que están en España, que nos dé salud,
Exacto. y que podamos seguir cumpliendo este proyecto. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Él nos diga, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Así es, así es. Gracias a Dios, porque Dios es fiel, Sí, generoso, siempre. lleno de gracia. Y así es con todos nosotros, queridos amigos. Por eso debemos unirnos en oración. Envía tus pedidos de oración a los medios que estarán pasando en pantalla y también tus agradecimientos para que juntos podamos alabar, bendecir el nombre de Dios. Mientras escuchamos una inspiradora alabanza a Dios, envía esos pedidos de oración para que podamos crear este gran movimiento del Espíritu Santo que inunde al mundo de luz. Escuchemos. Con sin igual amor Cristo me ama, su dulce paz en mi alma derrama, y por salvarme su vida dio. Ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, cuán pura es su amistad, por las edades durará y por la eternidad. Por mis pecados fui condenado, mas hoy por Cristo soy perdonado. Del hondo abismo me levantó, ya pertenezco a Él. Ya pertenezco a Cristo, cuán pura es su amistad, por las edades durará y por la eternidad. Mi corazón palpita de gozo, Cristo es de Dios, el don más precioso, por redimirme su sangre dio. Ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, cuán pura es su amistad, por las edades durará y por la eternidad. Gracias a Dios que con sin igual amor Cristo nos ama. Qué maravilloso himno que nos da la seguridad de la fidelidad del amor de Dios. Y bueno, han estado ustedes viendo en pantalla las diferentes peticiones y agradecimientos que nosotros hemos puesto para que todos podamos orar. Así que en esta noche te invito a que inclines tu rostro donde quiera que estés, que vamos a orar. Neria, yo te pediría que tengas la bondad de orar por estas peticiones que han estado pasando en pantalla. Oremos. Pues muy bien. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en primer lugar, te damos gracias por un día más de vida, Padre. Te damos gracias porque sabemos que tú siempre estás con nosotros. Somos tus hijos, tú eres nuestro Padre. Señor, y te damos gracias porque vemos que a través de nuestra vida tú siempre nos vas guiando, que tú siempre contestas a nuestras oraciones, aunque a veces pensemos que no lo haces.
Señor, te pedimos ahora que tengas en cuenta todos estos pedidos de oración por gente a lo mejor que se ha quedado sin trabajo, también por problemas de salud, Señor, que también son muy importantes, por muchas diversas razones, Señor, que la gente pues está angustiada. Pero sabemos, Padre, que si confiamos en ti, si confiamos que hay un ser superior, que está en sus manos nuestra vida, no hemos de temer, Padre, no hemos de temer. Estamos en tus manos y sea lo que pueda pasar en esta vida de conflicto, sabemos que tenemos la patria celestial. Amén. Donde nuestra felicidad será para siempre y donde estaremos contigo, con nuestro Padre eternal. Amén. Porque nos pueden faltar los padres aquí en este mundo, pero sabemos que hay un Padre que nos ha tejido en el vientre de nuestra madre. Señor, te damos muchas gracias por mucho, porque tú nos das mucho y en abundancia. Amén. Y aunque a veces tengamos pesares y dificultades, tú siempre estás con nosotros. Amén. Te damos gracias, bendice a las personas que nos están escuchando, a las que tienen problemas, bendice a este programa, a nosotros y al pastor. Y muchas gracias por todo. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén. Nuria, gracias por esta hermosa oración que sin duda ha llegado al trono de la gracia de Dios. Gracias. Pues vamos a despedirnos de nuestros queridos amigos, pero no sin antes nos compartan una promesa que vamos a hacer nuestra a través de la oración durante esta semana hasta la próxima semana en que nos volveremos a ver, Dios mediante. ¿Cuál es esa promesa, Antonio, que tienes en mente? Yo quiero compartiros una promesa que me acompaña desde hace muchos años ya. Yo siempre he sentido que tenía muchas carencias como ser humano, ¿no? Así es que me ha aferrado a Dios constantemente a través de la oración, a través de las pruebas también, y a través de las experiencias. Así es que quería dejaros y compartir la promesa que encontramos en Santiago 1:5, que dice: si alguno tiene necesidad de sabiduría, pídala a Dios, pero pídala con fe. El versículo sigue, yo lo he parafraseado, porque estoy convencido, y todos sabemos que cuando ahí pedimos sabiduría, no es tanto conocimiento, sino tener una experiencia con el Señor. Amén. Ese es el verdadero conocimiento, el tener una experiencia viva con el Señor. Absolutamente. Y la podemos conseguir a través de la lectura de la palabra de Dios, a través de disfrutar de la naturaleza, que es su segundo libro, y a través de la oración, que es fundamental. La oración, como yo digo, yo hablo más con el Señor que oro, porque caminando por la calle, a la salida de una reunión, a la entrada de una clase, siempre intento hablar con el Señor y pedirle en ese momento pues que me ayude, que me dé sabiduría. Y el Señor, como estoy convencido que Él cumple sus promesas, estoy seguro que el Señor constantemente me da lo que necesito para poder superar la experiencia de ese momento. Así es que me gustaría que nuestros amigos, hermanos, aquellos que todavía están empezando a conocer al Señor, puedan experimentar y probad al Señor, que el Señor mismo nos dice: probadme. Así es que no nos cuesta nada, probemos al Señor, aferrémonos a esas promesas, seamos fieles, tengamos paciencia, porque el Señor también tiene sus tiempos, y el Señor a veces no nos da lo que pedimos, sino que nos da lo que necesitamos. Y a veces necesitamos cosas muy diferentes a las que les pedimos. Entonces, cuando le pedimos sabiduría, no es que nos dé conocimiento, sino que nos da la posibilidad de poder aprender. Cuando le pedimos fuerza, no es que nos dé un halo de vigor en nuestro cuerpo, sino que nos da la experiencia para fortalecernos.
y cuando le pedimos una situación estable en nuestra familia, no va a solucionar los problemas que tenemos en nuestra familia, sino que nos va a dar la oportunidad, la sencillez, el amor hacia los que nos rodean para que podamos tener una buena familia. Sin duda alguna, qué maravilloso. Así es que... Qué maravillosas lecciones de vida en su experiencia con Dios en oración. Muy bien. Gracias, Antonio, Nuria, gracias por estar con nosotros. Y también a todos ustedes, queridos amigos, por estar en este programa. Recuerden que Dios tiene un plan maravilloso que irá hilando su vida, la vida de Dios con la vida tuya, si tú se lo permites, cuando lo hagas en oración. Honesta, amplia, sincera oración. Nacido del corazón, como Dios lo ha manifestado. Estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé, contigo estaré en la angustia. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Amén. Amén.